Muy bien, vamos a resolver otro ejemplo más. Seguimos con triángulos, rectángulos. Este ejemplo no tenemos el enunciado, pero igual lo podemos suponer. Tenemos a un helicóptero que está volando a 25 metros de altura y nos dice que el helicóptero puede ver en un determinado ángulo al auto de la policía y también al auto de los criminales. Entonces seguramente lo que tenemos que hallar acá es a qué distancia se encuentran los policías, distancia, perdón, ¿a qué distancia se encuentra el auto de los policías del auto de los criminales? Muy bien, está bastante sencillo. Si nosotros quisiéramos hacerlo un poquito más complejo, inclusive, podríamos decir que si este tiene una aceleración de tanto y este una aceleración o una velocidad de tanto, ¿en cuánto tiempo entonces el policía logrará atrapar a los criminales, verdad? Pero bueno, ahí estaríamos mezclándolo ya con un poco de física. Y no lo vamos a hacer ahora. Vamos a hacerlo primero de la forma sencilla. Y bueno, ¿cómo podemos hallar esa distancia? Esa distancia está formada por dos pedazos. Esto de acá, lo voy a escribir aquí abajo. Esto que es la distancia de 1, le vamos a llamar así. Y a esta otra que va a ser la distancia de 2. D va a ser la suma de esos dos, ¿verdad? Yo tengo esta altura de acá. Yo sé que aquí tenemos un triángulo rectángulo y en el otro lado tenemos otro. Entonces le vamos a poner nombres. Este va a ser el triángulo 1 y aquí vamos a tener el triángulo 2. Entonces nosotros vamos a sacar de 1 primeramente. Y lo vamos a hacer con este color, con verde, porque estamos haciendo el triángulo 1. Para eso necesitamos tener un lado, aquí está, eso sería el lado, y necesitamos tener un ángulo más, ¿verdad? El ángulo sería este de acá. ¿Por qué? Porque estos dos forman un ángulo de 90 grados, un ángulo recto, ¿verdad? Entonces, si esto es 65, esto de acá va a ser 90 menos 65 y eso va a ser 25 grados. De paso podemos, bueno, después vamos a sacar ese otro. Listo, yo ya tengo ahí un triángulo donde tengo un ángulo y tengo una altura. Entonces, yo voy a sacar esto. La función trigonométrica que me relaciona el cateto opuesto con el cateto adyacente otra vez sería tangente. Y yo tendría que tangente de 25 grados va a ser igual a su cateto opuesto, que es de 1, sobre su cateto adyacente, que es 25. Y de ahí yo puedo saber que D1 va a ser igual a 25 por tangente de 25 grados. Y D1 entonces tendría el valor de, y lo vamos a sacar acá, sería 25 por tangente de 25 grados y eso es 11,65. Pero ahora vamos a empezar a redondear a la centésima. Esto es 11,65769, ¿verdad? Ahora, redondear a la centésima es dejarlo aquí, después de que pongamos dos decimales. Pero ¿cuál sería el valor de este último decimal? El valor de ese último decimal depende de este término de acá. Si es 5 o mayor a 5, entonces se redondea al inmediato superior. Es decir, esto se va a volver 6 porque está un poco más cerca del 6 que del 5. Si fuera 4 o menos hasta el 0, entonces esto se mantiene en 5. En este caso, como este término de acá es 7, entonces lo redondeamos al inmediato superior. Entonces esto lo vamos a redondear a 6. ¿Sí? A modo de practicar un poquito también lo que es el redondeo. Entonces la distancia 1 son 11,66 metros. Muy bien, ahora vamos a sacar la distancia 2, que es igual de fácil, y tenemos datos muy similares, ¿no ve? En este caso, como esto es 25, esto sería lo que le falta para llegar a 90, y eso sería exactamente 65 grados. Y eso se me ocurre que podíamos hallarlo tal vez por otro camino, pero a ver, 65 grados. Y en este triángulo igual tenemos un ángulo y tenemos su cateto adyacente, porque ese lado de 25 grados es el adyacente de esto, ¿verdad? Entonces, igual, tangente de 65 grados va a ser igual al cateto opuesto, que en este caso es de 2, sobre cateto adyacente, que es 25. Nosotros despejamos y tengo que directamente lo vamos a poner aquí. D2 va a ser igual a 25 tangente de 65 grados y la distancia 2 va a ser igual a, y eso lo tenemos aquí, 25 por tangente de 65 grados. Y eso es 53,612. Ojo,
53.612, eso era, ¿verdad? Sí. Ahora, si yo lo quiero redondear a la centésima, entonces yo tengo que fijarme este término. Les dije, si es 5 o mayor, este se redondea para arriba. Si es menor a 5, es decir, 4 para abajo, esto se mantiene tal cual. En este caso, como ese término es 2, entonces se redondea manteniendo este decimal de ahí. Y ya, ahí lo tenemos. Tenemos la distancia 2 y con eso podemos sacar fácilmente la distancia total, que sería la suma de distancia 1 más distancia 2, y eso es, ahora lo ponemos, esa cantidad más 11.66. Y eso sería 65.27 y otra vez 2,6, y esto lo vamos a redondear. Como este término es menor a 5, entonces lo dejamos en 7, ¿verdad? De esa forma, por lo menos no vamos a perder tantos decimales en caso de que no podamos hacerlo de forma todo en la calculadora, porque lo correcto sería esto. Lo correcto sería que yo lo ponga, para hacer la suma, lo ponga todo en la calculadora, es decir, en lugar de D1 voy a poner esto. Entonces sería 25 tangente de 25 más 25 tangente de 65, y ese sería el resultado más exacto, que como pueden ver igual es 65.27, ¿verdad? Entonces, si nosotros redondeamos, en lugar de solo copiar unos cuantos decimales, nosotros podemos acercarnos un poco más al resultado exacto. Pero como les digo, la forma ideal sería hacerlo todo en calculadora directamente, inclusive ahí, hacer la suma de estos en un solo paso en la calculadora. Muy bien, espero que se haya entendido. Estaba bastante sencillo y vamos a seguir con más ejemplos en los siguientes videos.